Muy buenos días, bienvenidos al proyecto Foro Educativo La Evaluación como Responsabilidad Ética en Tiempos de Pandemia. Este evento es presidido por el ciudadano Melitón Lozano Pérez, secretario de Educación del Estado de Puebla. Esta mañana nos acompaña la ciudadana María del Coral Morales Espinosa, subsecretaria de Educación Obligatoria. También damos la bienvenida a la ciudadana América Rosas Tapia, subsecretaria de Educación Superior. Y damos la bienvenida al ciudadano, al doctor Carles Monero Font, catedrático de Psicología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Bienvenidos toda la estructura de la Secretaría de Educación que el día de hoy nos acompaña. Para comenzar este evento, escucharemos las palabras de bienvenida por el doctor Melitón Lozano Pérez, secretario de Educación del Estado. Buenos días a todas y a todos. Les saludo con un gran afecto, con un gran respeto a quienes me acompañan en el presidium, pero también quiero saludar de manera muy especial al doctor Carles Monero Font. Gracias por su generosidad, por su solidaridad, y de manera también muy especial a todos los participantes, las y los participantes, docentes, directoras, directores, supervisoras, supervisores, asesores técnicos pedagógicos, supervisores, jefes de enseñanza, jefes de sector, enlaces del foro, jefes de departamento de los niveles educativos, directores de nivel, de todos los niveles que conforman la educación básica. Me da gusto saludarles y agradezco y les doy la más cordial bienvenida. Por otro lado, los organizadores, organizadoras han hecho una gran tarea y creo que los frutos van a ser muy buenos. Quiero compartir con ustedes la alegría que me da poder darles la bienvenida a este foro educativo, segundo foro educativo. La importancia que tiene es trascendental. Por un lado, nos permite encontrarnos, poder vernos, poder saludarnos. Y este encuentro humano en sí mismo ya es edificante. De igual forma nos permite dialogar, expresar nuestras emociones, nuestras ideas, pero no es cualquier diálogo, es un diálogo pedagógico, donde vamos a reflexionar juntos sobre la responsabilidad tan grande que tenemos de estar acompañando seres humanos en formación, la tremenda responsabilidad que tenemos de provocar que las niñas y los niños, jóvenes, adultos, aprendan a lo largo de la vida ser responsables consigo mismo, con los demás, con el entorno. Es decir, formar ciudadanas y ciudadanos felices, críticos, solidarios. Es un reto enorme, pero esta intencionalidad educativa está dentro de un contexto de pandemia. Llevamos más de un año en una situación de crisis en todos los sentidos, pero también impacta la educación, y por eso es importante reflexionar en este cierre del ciclo escolar algunos elementos fundamentales que van a girar en torno a la evaluación. Desde la perspectiva no solo técnica, sino desde una perspectiva ética. ¿Cómo le hacemos entre todos para pensar cómo tomar las mejores decisiones, buscar las mejores alternativas? Yo estoy plenamente convencido de que este es un modo de transformar la educación. Ya lo he comentado en otras ocasiones que mi convencimiento es que los procesos partan desde abajo y desde adentro, pero me gusta más decirlo en un diálogo horizontal, en una dialogicidad que nos permita recuperar los saberes de todos y encontrar de forma democrática las mejores decisiones. Celebro su participación y agradezco su colaboración. Cada participación de ustedes es fundamental, es importante, es decisiva, y por lo tanto les agradezco y deseo que este foro tenga los mejores frutos para el bien de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos de nuestro estado de Puebla. Muchas gracias. Daremos inicio a la conferencia magistral
¿Cómo evaluar los procesos de aprendizaje relevantes para la vida? Por el doctor Carles Monero Font, catedrático de Psicología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es coordinador del Doctorado Interuniversitario en Psicología de la Educación y coordinador del equipo de investigación reconocido CINTE. Ha realizado más de 200 publicaciones entre libros y artículos y dirigido 24 tesis doctorales. También ha escrito 2 novelas de relatos cortos. La última, Ese run run en mi cabeza, en palabras de Frances y Vernon, un libro de cuentos muy interesante y no tiene nada que ver con la cantidad de libros que tiene de psicología y educación. Un verdadero placer, es pura narrativa e invención. Bienvenido, doctor. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por esas palabras y muchas gracias a todos y a todas por acompañarme en esta mañana. Aquí en Barcelona son las 4 de la tarde, pero sé que ustedes están amaneciendo. Y bueno, y especialmente expresar mi gratitud al doctor Melitón Lozano por su invitación y también a las profesoras subsecretarias, la profesora Coral, la profesora América y también muy especialmente a Irán Salomé, que fue la persona que me contactó, compañero, amigo de hace años, que me permite estar hoy pues, con todos vosotras y vosotros, ¿no? Mi ponencia, mi presentación de hoy tiene 2 partes. Una primera parte de exposición, que más o menos durará 1 hora aproximadamente, y una segunda parte en la que existirá una dinámica de grupos y de trabajo entre vosotros, vosotras, para luego volver a incorporarme y tratar un poco de responder a dudas, comentarios, cuestiones. Como se ve en la presentación de esta ponencia, hay 2 palabras claves que he señalado, ¿no? En rojo, relevantes, que serían lo que tenemos que enseñar a los alumnos y alumnas, ¿no? Aspectos relevantes para su vida. Y la segunda es procesos, cómo evaluar procesos. Estos serían los 2 tópicos que van a centrar un poco mi intervención. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver un poco cuáles son los principales puntos que voy a tratar, ¿eh? En un primer momento me gustaría hablar de la ética del cuidado y especialmente en estos momentos difíciles en los que estamos, espero que superando ya esta maldita pandemia, pues podemos hablar de cosas que estamos aprendiendo de esta pandemia y que son aplicables a la educación, que deben ser aplicables a nuestros niños y niñas, ¿no? Y a nuestras escuelas. En segundo lugar, hablaré de, bueno, ¿y qué entendemos por aprendizaje relevante? ¿Qué es un aprendizaje relevante para la vida, ¿no? Y en este siglo XXI especialmente? La tercera parte es la más práctica. Voy a mostraros algunos instrumentos que pueden ayudarnos a evaluar procesos. Los procesos son invisibles, los procesos de aprendizaje se producen en la mente de cada uno de nosotros, nosotras, y por lo tanto es difícil de evaluarlos. ¿Cómo podemos evaluar esos procesos si no los vemos, ¿no? ¿A través de qué medios? Bueno, pues voy a mostrar algunos instrumentos que nos pueden ayudar y que quizás luego en la conversación en grupos podrán salir un poco a debate. El último apartado, como decía, es la dinámica de grupos y el debate final que tendremos después, más adelante. Y voy a empezar por el primer punto, refiriéndome un poco a la ética del cuidado, ¿no? Si pasamos a la siguiente. Bien, como podemos ver en esta transparencia, la idea un poco es, bueno, ¿y qué estamos aprendiendo de esta pandemia? Yo creo que más allá del dramatismo que supone la pérdida de vidas humanas, que es muy importante, ¿no? En mi caso, incluso he perdido algún amigo en estas circunstancias, debo decir. Por tanto, es realmente una situación muy desesperante. Pero aún así, el ser humano tiene esa luz a veces de tratar de encontrar algunos aprendizajes, incluso en una situación tan terrible como la que estamos padeciendo, ¿no? Y yo pienso que hay una frase de un romano, yo creo que hará unos 22 siglos que se produjo esa frase, pero que para mí siempre ha sido muy válida y que dice así, ¿no? Nada humano me es ajeno. Todo lo que le pasa a otro humano me corresponde y me afecta. Y una de las cosas que hemos aprendido en esta pandemia yo creo que es esa, ¿no? Que es la solidaridad, que es la necesidad de trabajar en el colectivo, porque le pasa a otro. No solo me afecta en lo emocional y en lo personal, también me afecta directamente, y en este caso en la pandemia afecta directamente a lo que es la transmisión de la enfermedad, ¿no? Lo que estamos aprendiendo en esa pandemia, yo lo he resumido con esta frase última, ¿no? Que dice, cuidarnos a nosotros mismos significa cuidar a los demás. Por lo tanto, es imposible cuidarse a uno mismo si no cuidas a los demás. Y cuando los demás se cuidan, te cuidan a ti. Por lo tanto, esa interdependencia que ha implicado la pandemia, que aún está en activo, nos da un
bueno, yo creo un mandato, incluso diría, ¿no? Una moraleja y un mandato evidente. Y es que debemos cuidar del planeta para cuidarnos de nosotros. Debemos cuidar de los demás para cuidarnos de nosotros. Somos vasos comunicantes, unos y otros. Y eso es una de las cosas que estamos aprendiendo de esta pandemia, ¿no? Un segundo aspecto que me gustaría señalar es que este cuidado de mí mismo y de los demás, propio y ajeno, requiere construir, además, una serie de identidades. Y desde la escuela yo creo que hemos trabajado mucho por trabajar en algunas identidades como ser un buen alumno de primaria o formarse para ser más adelante pues un investigador, un buen químico o una buena física o un buen ingeniero o un deportista. Pero hemos trabajado poco por formar ciudadanos. Y yo creo que ahora toca formar ciudadanos. Formar ciudadanos que sostengan este mundo, que sean capaces de crear un planeta más habitable para todos. Y como ponía en la transparencia, yo creo que eso significa formar a las personas en 3 aspectos, ¿no? Por una parte, como personas que cuidan de sí mismas, personas que autorregulan su aprendizaje, pero también su salud, su bienestar. En segundo lugar, formar a personas que forman parte de una comunidad, como miembros de una comunidad, como miembros de una población, de un vecindario, de un país. Formar en lo local, en la parte local, en esas relaciones que tenemos cercanas y próximas y que de alguna manera nos cuidan y cuidamos. Y en tercer lugar, formarnos como ciudadanos del mundo, ciudadanos y ciudadanas del mundo, en el sentido de conseguir un planeta más habitable, un planeta más saludable, que prevenga este tipo de enfermedades, que coopere y que sea solidario. Yo creo que todo eso debe convertirse en la escuela, en formar más a ciudadanos que cuiden en lo personal, en lo local y en lo planetario, en lo mundial. Y un poco mi intervención en esa primera parte insistirá en estos aspectos, ¿no? El tercer punto es que para que se produzcan estas identidades, digamos, de ciudadano, de miembro de una comunidad, de aprendiz que autorregula su propio aprendizaje y su salud, ello supone utilizar actividades auténticas. En otras exposiciones he hablado de ello, yo creo que largamente, no me voy a extender en ese punto, pero recordemos que para formar a este tipo de ciudadano que queremos para el siglo XXI, capaz de afrontar estas pandemias y otros tipos de sucesos, para afrontar la vulnerabilidad que implican estos aspectos, es fundamental trabajar en metodologías que se acerquen a la realidad. Y esas metodologías son el estudio de casos, son la resolución de problemas y son proyectos que impacten sobre la vida real, que tengan que ver con actividades de la vida real. Es lo que hemos denominado en muchas ocasiones actividades auténticas, evaluación auténtica, enseñanza auténtica. Partir de los problemas reales para enseñar. Y una primera consigna que yo daría, ya sé que en México los niños y niñas han estado mucho tiempo sin ir a la escuela y creo que aún no van a la escuela, no estoy seguro en estos momentos, pero sé que llevan tiempo sin asistir a los centros educativos. Lo primero que tendríamos que hacer es aprovechar su experiencia con la pandemia, su experiencia de confinamiento y en las primeras clases trabajar con esta experiencia. Porque puede ser muy, además de impactante emocionalmente, muy valiosa desde el punto de vista del aprendizaje, ¿no? Por último, hablar un poco de que un aprendizaje cuando es relevante. Pues un aprendizaje relevante cuando garantiza el bienestar propio y ajeno, el bienestar de una persona y de los que le rodean. Y ello implica enseñar a los estudiantes, a los alumnos y alumnas, a afrontar incidentes, a afrontar retos que tenemos en las puertas y que esta pandemia nos ha enseñado a que debemos ser capaces de hacer eso. La pandemia nos ha mostrado que todos los seres humanos somos muy parecidos, que incluso los países más desarrollados han tenido un problema muy parecido y han sufrido también percances importantes, ¿no? Y que nadie está a salvo de este tipo de situaciones y que solo la solidaridad, solo la comunicación, solo la posibilidad de prevenir y de actuar como lo que somos, la humanidad, nos puede permitir sobrevivir en un futuro. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, como decía entonces, ¿qué aprendizajes son relevantes para el cuidado? Pues podríamos hablar de 3 grandes grupos, ¿no? Los personales, los que tienen que ver con cada uno de nosotros, nosotras, los locales y los globales o planetarios. Para los personales estamos hablando de personas, como decía antes, que autorregulan su bienestar. Y para ello necesitamos profesores dialogantes, profesoras y profesoras, docentes dialogantes, docentes que sean capaces, digamos, de ser tolerantes y sobre todo de hacer que los alumnos participen cada vez más en la dinámica de las clases, que participen cada vez más en las decisiones educativas,
Esto es fundamental. Esto es fundamental, digamos, porque realmente solo si los alumnos se muestran copartícipes, ¿no?, comprometidos con la educación, seremos capaces, digamos, de que se impliquen, de que se comprometan en su aprendizaje. Ello además implica pues una enseñanza más democrática, una enseñanza donde los alumnos puedan opinar sobre cómo se les evalúa, sobre cómo se les enseña, sobre qué contenidos les pueden más o menos interesar. Hay unos trabajos de un profesor que se llama Hermans, de un profesor holandés, que me gustan mucho porque además habla de que la democracia, la tolerancia, la autocrítica, estos aspectos nacen en la mente de cada uno de nosotros. Si cuando nos hablamos a nosotros mismos, si cuando pensamos no somos democráticos en nuestro pensamiento, no somos tolerantes en la forma en que discutimos en nuestra cabeza, difícilmente vamos a serlo luego, en la vida social. Por lo tanto, en la escuela tenemos que enseñar a los niños y niñas a que piensen y piensen dentro de sus mentes de forma tolerante, democrática, abierta. Un segundo aspecto es lo local. Lo local tiene que ver con tener competencias para actuar en tu barrio, en tu familia, en tu ciudad, en tu pueblo. Actuar de forma de tu entorno próximo. Y por lo tanto ello supone docentes que también enseñen a cooperar, a crear redes con otros. Implica también docentes que sepan utilizar los distintos medios. Ahora tenemos al menos 3 entornos de aprendizaje, ¿no? El que se produce presencialmente, cara a cara, el que se produce online, a través de los ordenadores, y podríamos hablar de uno mixto, donde a veces trabajas online, a veces trabajas cara a cara. Los docentes ahora deberemos decidir cuándo lo hacemos online, cuándo hacemos trabajos mixtos, o blended, ¿no?, como llaman los expertos. Y estas serán decisiones muy importantes, ¿no? ¿Cuándo será necesario reunirnos en persona para trabajar aspectos, como diríamos, mucho más de interacción humana, ¿no? Aspectos que tengan que ver con la seducción, la provocación, la discusión, el debate. ¿Cuándo podemos dar información a través de las redes, a través del computador, online? Y cuándo esta información puede ser estructurada y muy clara, o pueden hacerse ejercicios a través de online. Y cuándo a lo mejor nos interesará que los alumnos lean algo en el computador y luego lo trabajemos en clase de forma mixta, en lo que se llama clase invertida u otras formas de metodologías así. Eso requiere un profesor, por lo tanto, que domine estos 3 entornos y que sea capaz, digamos, de tomar decisiones, ¿no? Ahí será muy importante todo lo que implica lo que se llama el aprendizaje de servicio, es decir, realizar actividades y experiencias en clase que tengan un impacto sobre el barrio, sobre la comunidad, sobre la escuela, sobre las familias. Es decir, que lo que hagamos realmente, además de permitirnos aprender, pueda ser de ayuda a otros, suponga determinados recursos para otros. Todo lo que es el aprendizaje de servicio creo que está tomando mucha fuerza en el mundo y creo que es una buena idea, ¿no? Es un proyecto potente. Finalmente está lo global y planetario, ¿no? Estamos hablando de ciudadanos y ciudadanas comprometidas con el mundo, con un mundo sostenible, con un mundo más habitable, con un mundo más ético, más abierto a los demás. Y en este sentido necesitamos profesores que nos ayuden a trabajar con eso, con esas ideas. Luego pondremos algunos ejemplos. De todas maneras, a mí me parece que hay una idea fundamental y que ya está muy bien definida y desarrollada, que es la propuesta que ha hecho UNESCO en lo que se llama la Agenda Educativa del 2030, es decir, del 2030, en la que nos propone 17 retos que deberíamos trabajar en las escuelas. A mí me parece que esta es una propuesta muy interesante, muy potente, y cada vez estoy más convencido que ese debería ser el currículum de nuestras escuelas. Formar a los estudiantes para afrontar estos 17 retos que propone UNESCO y que luego también veremos. Adelante. Seguimos con la siguiente. Bueno, aquí tenemos estos 17 retos que nos propone UNESCO, como veis, que están pues desde, no sé, evitar la pobreza, cuidar del entorno, ciudades habitables, etcétera, etcétera. Todos estos 17 retos en algún punto deberían ser objetivos de nuestra educación, en nuestras escuelas. Y lo deberían ser a 3 niveles. A un nivel, como decíamos, personal. Cada persona debería tener unas competencias para organizar su propia vida, su casa, también su entorno, a nivel local, su entorno, su vecindario, decíamos, su pueblo, su ciudad, pero también a nivel mundial, a nivel planetario, a nivel global. Aquí os ponía un ejemplo, ¿no? En uno de los objetivos que tiene que ver con cuidar el entorno, con hacer un entorno, digamos, más sostenible, pues en lo personal podríamos enseñar a los estudiantes a reciclar en casa pues todo lo que son los restos de comida y la basura.
Pero a nivel local, eso consistiría en ayudar a los estudiantes a que participen en movimientos y acciones para el barrio y para el vecindario donde habitan y tratar, digamos, de que existan espacios donde se pueda, digamos, reciclar estas basuras y existan espacios donde se pueda, digamos, hacer que el entorno sea más favorable, ¿no? Más habitable, decíamos. Pero además deberíamos formar también a los alumnos para que sean capaces de apoyar líneas políticas que impliquen la conservación del medio ambiente. Por tanto, apostar por esas formulaciones políticas y por esos partidos políticos que de alguna manera están en esa línea también. Fijaros, por tanto, que la escuela tiene 3 objetivos, ¿no? Lo personal, formar al individuo, en este caso en sostener su vida de forma mucho más ecológica, formarle también para que ayude a su barrio, a su país, a que eso se produzca, y también a nivel planetario. Para cada uno de estos 17 retos podríamos tener actividades y opciones personales, locales y globales, y deberíamos tenerlas. Esa sería la propuesta, ¿no? Si seguimos avanzando. Bueno, ahora en la siguiente diapositiva yo voy a dar algunos ejemplos de instrumentos que nos permiten evaluar. Claro, se trata un poco, hemos dicho, de aumentar las competencias de los estudiantes para que sean capaces de afrontar esos retos. Y enseñar competencias requiere, entre otras cosas, pues ser capaz de evaluar esas competencias. A menudo la competencia, claro, se puede evaluar por los productos que el alumno realiza, ¿no? Por aquello que vemos, por aquello que es observable, que son sus acciones y sus productos. Pero es más difícil evaluar los procesos de aprendizaje que ocurren en su mente. Yo voy a hacer algunas propuestas que nos pueden acercar a eso, a evaluar los procesos de aprendizaje. He de decir que, claro, que ¿cómo vas a evaluar un proceso si no lo ves? Un proceso mental. Bueno, solo hay 2 maneras, ¿no? Una es tratando de inferir de las acciones y decisiones que toma el sujeto qué es lo que... Y la otra sería a partir de preguntarle al sujeto qué piensa sobre determinadas cosas, ¿no? Bueno, la propuesta, como veis, tiene varios instrumentos que voy a intentar más o menos ejemplificar y mostrar. Y cada uno de ellos, como veis, pues tiene unos procesos conductuales, observables, que podemos ver porque son visibles, cosas que los alumnos hacen, productos. Pero también hay una propuesta en cuanto a cómo podemos observar o evaluar procesos que no vemos, procesos psicológicos, mentales, que también se están produciendo y que son fundamentales, porque al final el aprendizaje se produce en la cabeza del alumno, ¿verdad? Digamos que la tarea o el producto es una consecuencia del aprendizaje, pero no es el aprendizaje en sí mismo, ¿no? Sino es aquello que se produce en la mente del sujeto. Vamos a ver un poco entonces cada una de estas. Cada flecha señala un ejemplo y veremos el ejemplo y luego volveremos a este cuadro. Tengo la ayuda de un compañero que me va a ayudar a ir y volver, ¿eh? Y aquí tenemos el primer instrumento, ¿no? El primer instrumento tiene que ver con trayectorias, es decir, cómo podemos evaluar a un alumno por la trayectoria que ha seguido en determinada actividad, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos un mapa. Yo utilizo mucho este sistema. No, vamos a dejarlo donde estábamos, sí. Ahí estamos. Este mapa un poco lo que hace es, yo le pido a los estudiantes que encima de estas curvas, como veis es como una especie de río con una serie de curvas, arriba está el signo más, debajo tenemos el signo menos, y les pido a los estudiantes que me coloquen en la parte superior, donde está el más, aquellas cosas que les han pasado y que consideran positivas. Y en la parte inferior, aquellas cosas que les han pasado y que consideran negativas. En este caso es un mapa, es una trayectoria de una niña que se llama Marta, una niña que vive aquí en Barcelona, y que le pedimos un poco que nos pusiera durante el confinamiento, desde el marzo hasta junio, qué cosas positivas le pasaron y qué cosas negativas le pasaron. Y Marta nos fue poniendo lo que le ha pasado, ¿no? Y como veis, cosas positivas que dice que le pasaron. Dice, pues bueno, trabajé en internet a través del ordenador, del computador, y la maestra me felicitó porque lo hice bien. Cosas negativas, ¿no? Pues no veré más a mi mejor amiga Ana y he llorado mucho por eso. Pero también nos cuenta otras cosas pues positivas y negativas, ¿no? Por ejemplo, Marta descubrió que podía hacer muchas cosas con la familia en su casa, cosas que no había hecho antes, como bailar con un programa que se llama Just Dance, ¿no? O como cocinar con su familia, ¿no? Hacer la cena con su familia. O como al final de todo, pues pudo llegar a abrazar a su abuela, ¿no? Esas son cosas positivas que le pasaron, experiencias que ella valora muy positivamente. Pero también hay cosas negativas que le produjeron aprendizajes, ¿no? Los padres se pelearon porque oyendo las noticias en un informativo, en un telenoticiero, pues uno pensaba una cosa y otro pensaba otra, y entonces se discutieron.
a ella le pareció, bueno, extraño, ¿no?, que se discutieran tanto por una noticia de televisión. Y eso le hizo pensar que, bueno, las personas no estamos de acuerdo y que podemos discutir y argumentar de distintas maneras, etcétera, ¿no? También pasa una cosa muy importante, muy impactante, y es que un gran amigo de mamá se murió por el virus y mamá les explicó un poco la vida de ese amigo, ¿no? Las cosas que le habían pasado, su trayectoria, su biografía, y eso le impactó bastante a Marta. Como veis, son distintas experiencias que ha tenido Marta durante este confinamiento y cómo ella las expresa, ¿no? Las vive y aprende de ellas. Como os decía, eso puede ser un buen ejercicio para volver a las escuelas. Que cada niño haga una de estas líneas, ponga sus experiencias, las escriba y luego las comente con los compañeros, ¿no? Y explique lo que aprendió, lo que le dolió, lo que le gustó, etcétera, ¿no? Si pasamos a la siguiente. Aquí tenemos otra de las tareas, ¿no?, de los instrumentos que os presento, ¿no? En este caso se llama casos de pensamiento. Se trata de una actividad donde ponemos a los alumnos una serie de personajes que piensan sobre una misma cosa de distintas maneras y los alumnos tienen que decir cómo lo pensarían ellos y discutir sobre estas distintas maneras de afrontar un problema. En este caso, por ejemplo, se dice lo siguiente, ¿no? Tras un reportaje de televisión, vuestro hermano mayor y vuestro padre discuten sobre la necesidad de vacunarse. Mientras que el padre dice que es peligroso vacunarse porque ha habido casos de muertes por la vacuna, vuestro hermano piensa que no, vuestro hermano piensa que no se puede decir que haya muerto por las vacunas y que esto no puede afirmarse, ¿no? Y ellos discuten. La discusión empieza a ser un poco fuerte, ¿no?, un poco agresiva. Entonces se le pregunta a los alumnos, ¿qué harías tú en estos casos? Y los alumnos pueden ver varios casos de otros supuestos compañeros, posibles compañeros que piensan cosas distintas, ¿no? Si vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente diapositiva. Sí. Bueno, aquí tenemos a estos 4 estudiantes, que pueden ser de la edad de vuestros alumnos, que piensan cosas distintas sobre este caso, ¿no? Mientras que la primera piensa, seguro que mi padre tiene razón, porque él tiene más experiencia, ha pasado por quizás por otras pandemias o por otras situaciones de infección y sabe bastante de enfermedades, ¿no? En cambio, el niño de abajo piensa, mi hermano es más joven y está más actualizado y seguramente sabe más sobre el tema. Hay otro, en cambio, que piensa, uy, se están discutiendo, mejor me voy a mi habitación a jugar con mi computador y ya está. En cambio, hay otro que piensa, el cuarto piensa, les voy a proponer que se calmen, que se tranquilicen y que cada uno busque argumentos, etcétera, para discutir al otro, ¿no? Por lo tanto, nos damos un tiempo para que cada uno busque argumentos a favor y en contra de las vacunas y luego lo hablamos, lo discutimos, pero con base o con fundamentos esos argumentos que hemos encontrado, ¿no? Como veis, son 4 maneras de resolver ese problema. Mi propuesta sería que a partir de ese instrumento los estudiantes pueden debatir en clase y pueden hablar sobre cómo lo harían ellos y de qué forma podrían intentar afrontar este tipo de situaciones que se han dado en las casas, ¿no?, que pueden ser múltiples. Bueno, esa sería otra manera de trabajar, como veis, los procesos de aprendizaje y cómo evaluarlos, ¿no? Si, Ediel, perdona, si tocas en la flecha de abajo, que es un hiperlink, sí, nos volverá aquí, perfecto, cada flecha nos lleva a un instrumento, luego nos vuelve. Hemos hablado del primero, que son las trayectorias vivenciales, ¿no?, que sería ese dibujo de las curvas, de los ríos. El segundo sería estos casos de pensamiento, que como veis nos permiten comparar distintas maneras de afrontar un problema de distintos personajes. Vamos al tercero, que son las carpetas de aprendizaje. Si tocas en la flecha correspondiente, en la tercera flecha, ahí, sí. Bueno, aquí veis un poco todo el tema de los portafolios o carpetas. Yo creo que este es un tema más conocido por vosotros o por bastantes de vosotros, vosotras, pero bueno, lo comento brevemente. Aquí se trataría un poco de los estudiantes, sea individualmente o por grupos, recojan evidencias sobre un tema y esas evidencias son lo que les permite aprender, ¿no? En este caso, por ejemplo, la propuesta sería, ¿cuidamos bien de nuestras mascotas? Muchos niños y niñas han vivido en casas, tienen mascotas, gatos, perros y otro tipo de mascotas, pájaros, y han tenido que cuidar de ellos, ¿no? Entonces, un poco en ese trabajo se pretende aprender más de los animales y a la vez ver cómo los cuidamos y qué actitudes tenemos hacia ellos. Y esto lo podemos hacer a través de un procedimiento de portafolio o carpeta, ¿no? En el portafolio o carpeta hay varias fases. En esta primera fase sería un poco negociar qué vamos a hacer. Entonces el profesor diría, bueno, pues vamos a ver si sabemos cuidar de nuestras mascotas y para ello vamos a aprender qué es una mascota, qué tipos de mascotas hay, cómo son las mascotas que son aves, cómo son las mascotas que son mamíferos.
También vamos a aprender algunos procedimientos, por ejemplo, cómo alimentar a nuestras mascotas o cómo cuidar de nuestras mascotas. Y finalmente vamos a aprender también valores y actitudes hacia las mascotas, ¿no? Si realmente las tratamos bien, con respeto, pero sin olvidar que son animales, que no son personas, ¿eh? Y todo eso vamos a trabajarlo en esta unidad didáctica. Si pasamos a la transparencia, vamos a la segunda fase. Sí, la siguiente transparencia. En la siguiente fase, como veis, aquí se trataría de que los estudiantes tomen evidencias de que están consiguiendo los objetivos. Los estudiantes tienen que tomar evidencias para demostrar que efectivamente cuidan de sus mascotas, que efectivamente les saben cómo alimentarlas, cómo cuidarlas, que efectivamente las respetan y las cuidan, como decía, que efectivamente saben lo que son sus características tienen como animales, como aves o como mamíferos o como felinos, animal que sean. Para demostrar eso, tienen que aportar a clase evidencias. Y esas evidencias pueden ser obligatorias o optativas. Las obligatorias son evidencias que la profesora, el profesor les impone. Y les dice, bueno, pues para demostrar que sabéis cuidar de vuestras mascotas, tenéis que traerme una entrevista con vecinos de vuestra casa que digan que os han visto que realmente las lleváis a pasear, las cuidáis, las limpiáis, etcétera. Eso sería una evidencia obligatoria. Pero las evidencias pueden ser también optativas. Los estudiantes pueden optar por presentar pruebas de que realmente pues, saben lo que es la mascota o saben cuidarla, ¿no? Y las pruebas pueden ser de distintos tipos, ¿no? Puede ser un juego sobre animales, puede ser una web que han creado para sus mascotas, pueden ser, pues no sé, un vídeo en la que se muestren un poco a ellos dándoles de comer a sus mascotas o preparándoles su alimento, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Seguimos? Hemos visto que en el portafolio la primera fase es definir qué buscamos, qué pretendemos. La segunda es buscar evidencias que demuestren que estamos aprendiendo sobre el tema. La tercera fase es evaluar esas evidencias. Estas evidencias se evalúan en clase y se pueden evaluar de distintas maneras. El profesor puede decir, bueno, pues que cada uno autoevalúe alguna de sus evidencias. Y para evaluar si vuestra evidencia es buena, pues tenéis que tener en cuenta estos criterios. Y indica unos criterios, una rúbrica, para que cada alumno evalúe su propia evidencia. O puede pedir que entre los compañeros evalúen las evidencias de unos respecto a otros. Entonces los alumnos también cogen las evidencias de los compañeros y evalúan esas evidencias a partir de una rúbrica. O el propio profesor puede tomar una evidencia y mostrarla a la clase y evaluarla. Un ejemplo sería, pues el profesor toma la evidencia de un niño que dice que respeta mucho a su perrita y la evidencia es una fotografía. Y el profesor muestra la fotografía y les dice a los niños y niñas, ¿esto es una buena evidencia de que Pedro quiere a su mascota? Entonces los niños opinan, ¿no? Sí, no. Entonces el profesor dice, pero después de la fotografía, ¿sabemos si Pedro sigue cuidando de su mascota o no lo sabemos? Ah, no lo sabemos, profesor, porque esto es una fotografía, pero a lo mejor después de la fotografía pues no le importa a su perro. Ah, por lo tanto no es una buena evidencia. Deberíamos buscar otra evidencia que sea mejor que esta, porque esta evidencia no demuestra exactamente si Pedro cuida o no de su mascota. Por consiguiente, como veis, se trata de evaluar entre todos las evidencias y de buscar mejores evidencias. Si pasamos a la siguiente fase. En un portafolio, al final, hay una última fase en la que los estudiantes, los niños y niñas, tienen que traer pues, todas las evidencias recopiladas, coleccionadas en un portafolio, en un lugar, en un archivo. Este archivo puede ser papel, pero puede ser también pues, en una web, puede ser digital, donde han colgado sus archivos, sus vídeos, sus textos, etcétera, su documentación, y presentan un poco esa carpeta con todos los materiales que han hecho, y en esa carpeta pues tienen que hacer varias cosas, ¿no? Justificar qué evidencias han puesto y cuáles no, también explicar por qué cambiaron una evidencia por otra. También estaría bien que evaluaran lo que han hecho y dijeran si volvieran a hacer lo mismo, qué cambiarían y por qué, etcétera, ¿no? Por lo tanto, hay toda una reflexión en eso que entregan, en esa carpeta portafolio que entregan. Ya os digo que puede ser en formato papel, en formato digital o en otros formatos. Esta sería otra manera de trabajar y de evaluar, como veis, procesos. Vamos a otro instrumento. Si tocamos en abajo, ¿sí? Volvemos aquí al cuadro general. El siguiente instrumento que os propongo es un instrumento para trabajar un tema, pero de forma diversificada. Es decir, que en clase, como siempre, tenemos distintos niveles de estudiantes que saben más de un tema, estudiantes que saben menos. Y aquí se trataría de hacer grupos de estudiantes de manera que cada uno, todos trabajamos sobre el mismo tema, pero con actividades distintas, algunas más complejas. Vamos a verlo. Si tocamos en la
Aquí tenemos un aula, como veis, claro, esto es un hipertexto, entonces salen todas juntas. No hay manera, ¿no?, de hacerlo que no salgan todas juntas, me parece. Bueno, es que esto es un PDF. Claro, yo le había hecho en un PowerPoint, no salen todas juntas ahí metidas, sino que salía una a una, pero ahora salen todas juntas. Es igual, lo explico. En todo caso, estamos en una clase. Imaginaros que son 20 alumnos, tenemos al profesor en medio, el que tiene esa cabeza de color verde, que está en medio de la clase. Pero cada grupo de alumnos trabaja en temas distintos. Todos están trabajando sobre el tema de las enfermedades, de los medicamentos, pero lo hacen con actividades distintas y en grupos distintos. El profesor, por ejemplo, ha puesto a unos alumnos arriba, a esta pareja de alumnos que hay arriba, y les ha pedido que hagan un cuadro sinóptico con la definición de los principales conceptos que salen en un prospecto de medicamento. Sabéis que los medicamentos tienen el papelito ese, el prospecto del medicamento. Les pide a estos estudiantes que hagan un cuadro de doble entrada, sinóptico, donde pongan, pues, qué significa, pues, las distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, dosificación, contraindicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? De lo que hay en un medicamento. Y que hagan un cuadro y explicando cada cosa que significa, cada concepto que sale en el papelito de un medicamento. El grupo este de 4 alumnos, en cambio, es un grupo que está trabajando otro tema respecto a las enfermedades y los medicamentos, ¿no? Ellos están trabajando los síntomas que se producen ante una enfermedad. Entonces, cada uno de ellos tiene que hacer mediante mímica, mediante teatro, teatralizándolo, tiene que mostrar una enfermedad y los demás tienen que adivinar qué enfermedad tiene, sin decirlo, claro. Por lo tanto, cada uno se prepara una enfermedad. Imaginaos que uno se prepara el encostipado, ¿no?, el catarro, otro se prepara, pues, la gripe normal, otro se puede preparar, pues, el virus, el coronavirus, etcétera. Cada uno se prepara una enfermedad y los demás tienen que, por los síntomas, por el teatro que hace, por los síntomas que tienen, pues adivinar cuál es la enfermedad. Hay otro grupo, en cambio, más abajo, como veis, que es un grupo más amplio, no se ve en la diapositiva, pero hay 10 alumnos. Y estos 10 alumnos lo que hacen es discutir, debatir sobre si ellos tuvieran que cuidar, hacer de babies sitter, ¿no? Aquí en España decimos de canguro, cuidar a un niño pequeño en casa de sus padres salen al cine y tú tienes que cuidar a un niño más pequeño. Si tienes que cuidar a un niño pequeño, ¿qué 5 cosas estaría bien que hicieras si tiene fiebre y qué 5 cosas no deberías hacer? Entonces se les pone un caso y se les dice, imagínate que estás cuidando de un niño más pequeño que tú en la casa de unas personas y ese niño tiene fiebre, o parece que se ha puesto enfermo y tiene como la cabeza caliente, ¿no? ¿Qué 5 cosas estaría bien que hicieras y qué 5 cosas no deberías hacer nunca? Entonces ellos discutan y hacen una lista de 5 cosas que se pueden hacer y 5 cosas que no. En la parte izquierda también hay alumnos que están trabajando en grupos pequeños. Hay 2 alumnos, por ejemplo, que están buscando en Internet fake news, noticias falsas, ¿no? Noticias falsas sobre, por ejemplo, pues eso, coronavirus. Están buscando noticias falsas sobre el coronavirus y noticias ciertas. Y luego tienen que enseñar a las clases esas noticias y decir cuál es falsa y cuál es cierta y por qué. Entonces ellos hacen una selección de noticias falsas, de fake news y ciertas, y las presentan ante los compañeros para que los compañeros decidan cuáles son ciertas y cuáles son falsas y por qué, y lo argumenten. Ellos preparan un poco esa clase. Finalmente hay un alumno más avanzado, que también los hay en nuestra clase, que es este alumno número 14, que está a la izquierda. Y este alumno tiene el trabajo más complicado, ¿no? Le ha pedido al profesor, la profesora, que realice un diagrama sobre las decisiones que deben tomarse si una persona está en casa sola y se siente mal. ¿Ves? Si una persona está en casa sola y se siente mal y tiene unos síntomas, ¿qué debe hacer? ¿Qué no debe hacer? ¿A quién debe llamar? ¿Y qué debe decir? Todo un poco el protocolo que debe seguir una persona que está según los síntomas que tenga y el nivel de urgencia que tenga. Y ese alumno 14 pues hace una propuesta y también la presentará ante sus compañeros. Como veis, un poco aquí se trata de hacer lo que se llama actividades multinivel, donde distintos alumnos trabajan sobre el mismo tema, pero a distintos niveles de complejidad, de profundidad, pero todos ellos tienen que elaborar una especie de producto, ¿no? Una tarea que van a presentar a los demás. Se trata de aprender juntos, pero no revueltos. El profesor, la profesora sabe que no todos van a poder aprender lo mismo y al mismo nivel de complejidad. Y les da la oportunidad de aprender cosas distintas en distintos grupos y luego compartirlo. Es una manera de tratar la diversidad en clase, ¿no? Y me parece que, bueno, es una idea que puede ser interesante. Vale, si tocamos en la flechita de abajo y volvemos al guión general. Vale, hemos hablado, como veis, de trayectorias, de casos de pensamiento, de carpetas. Hemos hablado de actividades multinivel. Nos quedan 2. Vamos a hablar un poco de una de las actividades reina, ¿no?
para trabajar, evaluar procesos, que son los proyectos servicio. Sí, si tocamos la flecha. Bueno, un proyecto generalmente se trabaja en equipo y se trata de realizar, digamos, una tarea a medio o largo plazo que implica distintas fases para solucionar o resolver un problema generalmente real de la vida. Bueno, puede ser real o no, pero en todo caso se trata de resolver un problema más complejo que requiere, pues, documentarse, buscar información, hablar con gente, hacer informes, evaluar tu proceso. Es un proceso largo y que se parece mucho a lo que hacen los profesionales o muchos profesionales que trabajan en el mundo real, ¿no? Aquí os he puesto distintos tipos de proyectos, ¿eh? Podríamos decir que según si los proyectos tienen que ver más con la realidad o no, y si los proyectos son más complejos, es decir, que tienen mucha incertidumbre o son más sencillos, tienen menos incertidumbre, podemos distinguir 4 grandes bloques de proyectos, ¿no? El primer bloque serían los proyectos que son no tienen que ver tanto con la realidad y tienen que ver con supón que. El profesor lo que les hace a cada grupo de alumnos es eso, supón que. Dice, supón que las vacunas no llegan a tiempo. Esto sería un poco, pensaba que esto sería un poco macabro, ¿no? Pero supón que no llegan a tiempo a todos los países. ¿Qué pasaría? Supón que las vacunas fuesen gratuitas para todo el mundo. ¿Qué pasaría? Supón que llegara otro coronavirus dentro de 2 años. ¿Qué pasaría? Etcétera, ¿no? Supón que la fuerza de la gravedad fuera 3 veces superior a la que es ahora, la fuerza de la gravedad. ¿Qué pasaría? Seguramente iríamos a rastras por el suelo, los humanos. Supón que encontramos que en Marte hay vida parecida a la humana. ¿Qué pasaría? Entonces, por lo tanto, se tratan de proyectos que están basados en una suposición, en una hipótesis, pero los alumnos tienen que elaborar una respuesta documentándose y buscando argumentos que tengan que ver, bueno, que sean bastante objetivos, ¿no? O que tengan que ver con lo que sabemos. El segundo tipo de proyectos, los proyectos de automejora, son proyectos más personales, ¿no? Y tienen que ver con cuidarse a sí mismo o a los demás. Por ejemplo, un proyecto puede ser, pues durante un mes mira si tu familia lleva una alimentación equilibrada o no. ¿Y qué les recomendarías a tu familia para que siguieran una alimentación equilibrada? Por tanto, ellos lo que hacen es una especie de proyecto que consiste en recoger información sobre el ejercicio que hacen sus familiares, la comida que comen, las horas que duermen, y luego hacer una propuesta de mejora de la vida de salud de la familia y propia. Esto sería otro tipo de proyecto. Es un proyecto, como veis, con menos incertidumbre, con baja incertidumbre. Es un proyecto más relevante personalmente que otros. Otro proyecto, en cambio, es un proyecto que tiene más que ver con la realidad. Son proyectos que realmente inciden en la realidad de otras personas, de la comunidad, del vecindario. Un proyecto, por ejemplo, proyectos ayuda. Los proyectos de ayuda tienen que ver, por ejemplo, con realizar algo pero que no tienen mucha incertidumbre, es decir, son bastante controlables. Por ejemplo, hacer una campaña de alimentos, ¿no? Recoger alimentos para las personas que tienen dificultades económicas en el barrio. Ese sería un proyecto de estas características. O, por ejemplo, lo que aquí os pone, ¿no? Entonacicopedia. Sería hacer una enciclopedia de entonaciones, de distintas entonaciones en un idioma, ¿no? Y entonces hacer una enciclopedia de cómo la misma cosa se puede decir con distintas entonaciones y tienen significados diferentes y ponerlo en el ordenador, en el computador. No es lo mismo que yo diga, eres fantástico, que diga, pero tú eres fantástico. La entonación cambia y puede cambiar el significado de la intención, ¿no? Entonces, claro, hacer un diccionario de entonaciones, por ejemplo en español o en inglés, en otro idioma, puede ser interesante para la comunidad y es un proyecto interesante. Otro proyecto, en cambio, sería finalmente los proyectos servicios, estos que están en rojo. Estos para mí son los más potentes. Son proyectos que además buscan dar respuesta a una necesidad, a un problema real de la comunidad, personal, bueno, o del planeta incluso, ¿no? Por lo tanto, mientras los alumnos aprenden, están haciendo algo útil para la comunidad. Por ejemplo, esto que hemos llamado abuguía digital, sería para los abuelos. Y se trataría de hacer una guía para que los abuelos sepan utilizar el computador en algunos aspectos, ¿no? Sepan, por ejemplo, dónde ir en el computador cuando tienen una urgencia o cuando quieren una información determinada o para entender algo, ¿no? Entonces, cómo utilizar el ordenador, los abuelos que no son de la cultura digital y que tienen dificultades muchas veces para utilizar Internet y darles una guía que sea útil, clara, para que ellos sean capaces de utilizar el ordenador en determinadas necesidades, ¿no? Frente a determinadas necesidades. Estos serían los proyectos servicio, ¿no? Que son proyectos, como hemos dicho muchas veces, que impactan sobre la realidad. Si seguimos con la siguiente diapositiva.
Bueno, aquí os ponía algunos proyectos que yo conozco que son reales, que ocurren en España, ¿no? Por ejemplo, pues en infantil crean nidos para las golondrinas cuando las golondrinas regresan a España después del periodo, digamos, de hibernación y emigran otra vez a España, pues los niños y niñas les construyen nidos para que cuando lleguen encuentren su casita ya hecha. Esto es un proyecto que existe, ¿no? O en primaria, pues hay niños y niñas que en su pueblo, viven en un pueblo relativamente pequeño, y lo que han hecho es documentar todas las fuentes y monumentos que hay, algunos que estaban medio escondidos o medio perdidos, y allí ponen un QR, ponen uno de estos signos QR que se pueden leer con un móvil, con un celular, con un teléfono del celular, ponen un QR para explicar si esa fuente pues se puede beber o no, o si ese monumento, qué significa ese monumento, qué historia tiene, y por lo tanto un poco documentan algunos aspectos de su población, de su pueblo. O en secundaria, ¿no? Hay un proyecto muy bonito de unos alumnos que trabajan con un instituto científico, y lo que hacen es localizar dónde pueden estar los mosquitos tigres. Los mosquitos tigres son unos mosquitos que vienen en verano y que últimamente atacan a las poblaciones del sur de España y que son bastante dañinos. Y entonces ellos tienen la consigna de dónde pueden estar ubicados estos mosquitos según la humedad, la luz, etcétera. Entonces ellos investigan en sus poblaciones dónde pueden estar esos mosquitos y dan la información a ese laboratorio. Y ese laboratorio cada año pues les hace una sesión y les agradece su ayuda. Y los chicos y chicas están encantados porque se sienten investigadores, ¿no? Que están ayudando, y es verdad, a un laboratorio real a prevenir a esos mosquitos, ¿no? Tanto como veis es una colaboración entre un laboratorio universitario y los chicos y chicas de un instituto, de un colegio. También existe alguna experiencia, por ejemplo, que hacemos nosotros en la universidad, y entonces mis estudiantes, por ejemplo, pues lo que hacen es tomar problemas reales de profesores y profesoras de enseñanza media y durante el curso, mi asignatura, pues tratan de dar respuesta real a esos problemas. Y mi asignatura consiste en que ellos elaboran una propuesta profesional para dar respuesta a los problemas de esos profesores y profesoras y ayudarles en eso. Y yo les evalúo eso, ¿no? Tanto como veis, distintas formas de hacer aprendizaje-servicio, de proyectos, que creo que están muy en línea de lo que estamos diciendo, ¿no? De cuidado, de sostenibilidad, etcétera, ¿no? Vale, si le damos a la flechita. Y bueno, ya vamos a la última de todas, al último conjunto de instrumentos, que más que instrumentos se supone una reflexión más general, ¿no? Diríamos que en general, para evaluar procesos, una de las mejores armas que tenemos es el diálogo. Y lo utilizamos poco, y a veces los profesores y profesoras no hemos aprendido a dialogar de distintas maneras, ¿no? Enseñar, después de todo, es una manera de dialogar, de hablar y dialogar. Y deberíamos mejorar nuestras formas de dialogar y hablar con nuestros estudiantes, con nuestros alumnos y alumnas, ¿no? Y aquí os quería poner algunos ejemplos de cómo se pueden utilizar el discurso oral, se puede utilizar de distintas maneras para evaluar. Y cómo se puede evaluar a los alumnos a través de este discurso oral. Yo creo que lo que más se parece a un profesor o una profesora es una actriz o un actor. Nosotros en clase lo que hacemos es actuar como una actriz o un actor e tratar de impactar en las mentes de nuestros estudiantes. Y como una actriz o un actor deberíamos a veces saber hacer drama, comedia, ¿sabéis? Deberíamos suspense, deberíamos saber utilizar las distintas formas de lenguajes que utilizan los actores, las actrices, ¿no? Y por eso os decía lo importante que es el para evaluar a través del diálogo. Cuando hablamos con otra persona, de hecho, muchas veces estamos evaluando y mientras la otra persona nos contesta dice, uy, qué buena respuesta, esta persona es inteligente, uy, qué tontería acaba de decir, no se está enterando de nada, etcétera, ¿no? La evaluación se produce continuamente con los demás y a través de las conversaciones. Y aquí os ponía algunos ejemplos de eso, ¿no? Entonces, si vamos al lugar... Bueno, aquí os pongo varias estrategias discursivas, de formas de hablar, ¿no? Unas las hemos denominado de dimensión caliente o cálida, porque tienen que ver con formas de dialogar que te acercan al alumno y que ayudan al alumno y animan al alumno y cuidan del alumno. Estamos hablando de cuidado, cuidan del alumno. Como veis, pues una serie de respuestas que conocemos y que ha investigado especialmente la psicología y que hablan de formas de actuar con un alumno para que se sienta bien, para que se sienta cómodo, para que se exprese, para que se sienta apoyado, ¿no? Pues no sé, no voy a hablarlas de todas, pero, por ejemplo, las primeras, ¿no? Respuesta espejo. Esta respuesta es para conseguir conexión con el alumno, ¿no? Entonces el alumno hace una cosa y tú eres un espejo, tú más o menos reproduces lo que el alumno hace para que se sienta acompañado, ¿no? El alumno dice, es que no estoy bien. Y tú le dices, sí, ya veo, no estás bien, es que no estás bien, ¿no? Es que me siento mal y tal, no, ya estoy viendo que estás triste, estás mal, ¿eh? La respuesta al espejo quiere decir, son respuestas empáticas, ¿no? Estoy contigo, siento lo que sientes, me doy cuenta de lo que te está pasando.
Hay respuestas, por ejemplo, que son completar respuestas del alumno, ¿no? Sí, es que últimamente no sé, no entiendo nada. Claro, y es por eso que, ¿eh? Entonces el alumno se expresa, ayudas al alumno a hablar, a expresarse, a completar sus frases, ¿no? A explicarse, en definitiva, ¿no? Validar los sentimientos. Es normal que te sientas así con lo que te ha pasado. Cualquiera se sentiría así, ¿no? Etcétera. Mimetismo, ¿no? Sonreír cuando el alumno sonríe, sentirse cabizbajo cuando el alumno lo hace. Como veis, son respuestas de empatía, de empatizar, ¿no? De entrar en los sentimientos del otro. Connotaciones positivas de acciones discutibles, ¿no? Supongo que por eso hiciste eso. Claro, tú sabes que has hecho una cosa que no ha estado bien, pero el profesor le dice, bueno, vamos a ver, vamos a explicar por qué te has comportado así. ¿Cómo se puede entender que hagas eso? Tú sabes que eso no está bien. Supongo que eso lo has hecho por... Entonces ayudas al alumno, pues eso, a expresarse, a justificarse. Pedir colaboración. ¿Sabes en qué me vamos a hacer? Elogiar. Lo que a mí me gusta de ti es que reconoces lo que te pasa. Lo que me está gustando de ti es que no te escondes, que eres valiente y te das cuenta de tus errores. Como veis, por lo tanto, estamos hablando de toda una dimensión cálida del lenguaje que ayuda a los estudiantes a manifestarse, a explicar sus cosas. Los psicólogos y psicólogas sabemos que muchas veces los alumnos más problemáticos de una clase no son los más díscolos, los que arman más líos, los que son a veces más, que se ve más claro, ¿no? Que se manifiestan más, sino que son aquellos que callan, que se aíslan, que no dicen nada. Esos suelen ser muchas veces los más complicados, ¿no? Los más conflictivos, porque tienen un mundo interior que no conocemos y eso puede salir o puede destaparse de muchas maneras, ¿no? Si seguimos, ahora vamos a ver otra dimensión, ¿no? Que sería la dimensión, si esa era la cálida, esta sería la dimensión fría, en el sentido de que se refiere a ayudas, pero con la tarea, ¿no? Con las tareas escolares. Es lenguaje y diálogos que podemos emplear cuando trabajamos para enseñar o evaluar a los alumnos, ¿no? Aportar información. ¿Te acuerdas del concepto de recapitular? Hemos dicho que lo que buscábamos era clarificar. Creo que lo que en realidad quieres decir es complementar. Y esto afectaría a comparar. Sería más bien como se parecería a, es semejante, similar a, valorar. Bueno, una parte estoy de acuerdo, pero la otra no la veo. Señalar. ¿Qué es lo que faltaría aquí? Sintetizar. Pero lo más importante es, todas estas frases, como veis, es un lenguaje que nos sirve para evaluar a un alumno fácilmente. Es decir, nos damos cuenta de lo que sabe, no sabe el alumno, cómo es capaz de en una conversación de llenar los vacíos, cómo infiere, cómo se expresa, cómo parasea. Bien, tan importante es el lenguaje que también tiene efectos cuando, por ejemplo, evaluamos o calificamos un trabajo escrito. Vamos a ver un ejemplo de trabajos escritos. Seguimos en la siguiente. Aquí tenéis, por ejemplo, pues tipos de corrección que podemos hacer de una prueba, tipo examen o prueba escrita, y qué efectos tiene, ¿no? Cuando a un alumno, después de hacer un trabajo, una prueba, un test, le decimos, tienes un 7 puntos sobre 10, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el efecto que tiene eso? Pues el efecto es, bueno, el alumno dice, bueno, este es mi nivel, tengo 7 sobre 10, no está mal, soy notable, ¿no? Podríamos decir. ¿Y cuál es el efecto sobre el aprendizaje del alumno? Bueno, dice, bueno, soy bastante bueno, dentro del grupo no estoy mal, lo hago bastante bien. Ya está, esto es lo que aprendió. Pero nada más, no aprendió nada del examen, ni del contenido, ni de las 3 que falló. La siguiente, le dice el profesor, tienes un 7 sobre 10. Aquí tienes los que has fallado. El profesor le ha marcado las que ha fallado, en este caso. Ha hecho algo más que antes. Pero aún así, esta es una respuesta que no produce mucho aprendizaje, ¿no? ¿Qué aprende el alumno? El alumno dice, los errores están señalados, mis errores están señalados, puedo buscar las respuestas. ¿Y qué ha aprendido? Pues puedo quejarme y discutirlo con el profesor. Profesor, no estoy de acuerdo con esta que me ha puesto mal. Pero aprender no aprende aún mucho. Vamos a ver la tercera opción. La tercera opción dice, has fallado solo 3 preguntas. En esta pregunta has confundido entropía con distopía. Bueno, aquí el profesor da una respuesta, da un argumento. Entonces el alumno aprende algo más. Lo he hecho bien y entiendo por qué me equivoco. El alumno aprende algo más, ¿no? Aprende las razones de sus errores. Como veis, es muy distinto hacer el A que el B o el C en el momento de corregir una prueba. La cuarta.
Aquí tienes una guía con las respuestas correctas explicadas de tus errores y algunos errores típicos. Aquí el profesor da una guía de respuestas a las preguntas que ha hecho en una prueba y además pone cuáles son los errores más frecuentes que hacen los alumnos y por qué los hacen. Aquí el alumno tiene que autopuntuarse, que autoevaluar su prueba. Puedo corregir e incluso autopuntuar mi prueba. Yo me evalúo mi prueba. Y además aprende las razones de sus aciertos y errores y otras respuestas posibles para autoevaluarse. Claro, esto es más trabajo por el profesor en un primer momento. Tienes que hacer una guía de corrección de una prueba, donde pones qué respuestas tienen que darse en cada pregunta y por qué se dan esas respuestas y cuáles son los errores más frecuentes. Pero el alumno ve mucho, porque el alumno puede corregirse el mismo y darse cuenta de los errores típicos. La última. Aquí tienes tu prueba con algunos comentarios para mejorarla. Hazla otra vez. Aquí se permite que el alumno pueda repetir el trabajo, pueda repetir la prueba. El profesor le da unas indicaciones de cuáles son las cosas que debería tener en cuenta para volver a hacer la prueba, en qué tendría que fijarse. Para nosotros esta es la mejor opción, porque no estamos intentando que el alumno no supere una prueba. Lo que queremos es que el alumno la supere. Y para que aprenda a hacerla bien, puede repetir la misma prueba. ¿Por qué no? Si el objetivo no es, como decíamos, seleccionarlo, sino que el objetivo es que aprenda. Y esa prueba lo que hace es manifestar que ha aprendido. Aquí aprende a equivocarse, que equivocarse es una oportunidad para aprender mejor. Por lo tanto, es un buen sistema ese, ¿no? Que repita una prueba que haya hecho. Pero vamos a seguir, ya no hace falta volver. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Bueno, para acabar un poco todo este tema de que tiene que ver con el diálogo, las preguntas, y ya ir terminando un poco con mi participación, yo creo que una cosa muy interesante es enseñar a los alumnos a hacer preguntas de evaluación, que ellos creen en la prueba, el examen, que ellos hagan preguntas para evaluar. Y enseñar a los alumnos que hay distintos tipos de preguntas que se pueden hacer ante un contenido, ¿no? Hay preguntas que tienen menos valor, que son preguntas de memoria, ¿no? Preguntas literales, donde la respuesta a la pregunta está en el texto. O sea, que si aprendes el texto de memoria, la sabes. Y los alumnos pueden aprender a hacer preguntas literales. Pero hay preguntas que la respuesta no está directamente en el texto, que se puede inferir del texto. Son preguntas en las que en el texto se da una definición, pero el alumno tiene que saber un ejemplo de esa definición. Por lo tanto, el texto dice, el texto se define que es un mamífero y que un mamífero tiene mamas. Por lo tanto, ¿el murciélago sería un mamífero? Esta es una pregunta inferencial, ¿no? Porque en el texto no habla del murciélago concretamente, pero sí que habla del concepto de mamífero y se puede inferir y deducir. El tercer tipo de preguntas más complicadas serían preguntas donde la respuesta requiere una comprensión más profunda del tema, ¿no? ¿Qué es? ¿Esto que se dice en este texto se podría aplicar a otra realidad? Son preguntas extensivas, ¿no? ¿Esto que se dice de México también pasa en Perú? ¿Las vacunas que están funcionando aquí también podrían funcionar allí? ¿Esto que pasó en este planeta podría ocurrir en otro planeta? Etcétera, ¿no? Por lo tanto, se trata un poco de decir, ¿se puede transferir esta información de aquí a otro contexto? Las preguntas más complicadas son las últimas, las que se llaman profundas, porque son preguntas que van más allá del texto. Es decir, tienes que entender el texto, pero además tienes que tener conocimiento más allá del texto para responderlas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué fortalezas y ventajas y debilidades e inconvenientes tiene este concepto? En el texto te define el concepto, pero tú tienes que saber más cosas para contestar a esa pregunta, ¿no? ¿Ese concepto es potente, es válido para todas las realidades que define? ¿Existirá alguna realidad que ese contexto no es capaz de abarcar? Serían preguntas de nivel profundo. Bueno, que el alumno sea capaz de hacer este tipo de preguntas cuando ha estudiado un tema sería el máximo, ¿no? Es decir, un alumno que sea capaz de hacer una prueba sobre un texto se comporta como su docente, su profesor, su profesora. Y sería el máximo que podríamos lograr. Yo creo que este debería ser al final nuestro objetivo, ¿no? Nuestra meta, que los alumnos sepan hacer buenas preguntas, que se pregunten entre ellos y den las respuestas, que sean capaces un poco de, además de evaluar sus evaluaciones, de evaluar si sus preguntas son buenas y malas o por qué, si evaluar si las preguntas que se les hacen son buenas o malas y por qué. Todo eso sería, digamos, todo un logro, ¿no? Bueno, ya para terminar, si seguimos con la siguiente, os he puesto aquí unos recursos textuales, unas lecturas y también he puesto algunos recursos videográficos, por si los queréis revisar. No, volvemos arriba, volvemos a los recursos textuales. Sí. Este
este material, esta presentación, la voy a pasar ahora a la organización para que os la envíe, si quiere, a todos, y la podéis incluso utilizar ahora en el debate o en la dinámica que vais a hacer en grupos. En todo caso, deciros que de estos recursos textuales, ¿qué me parece interesante? Bueno, la Secretaría de Educación tiene un material que seguramente conocéis, que se llama Evaluar para Aprender, y que está muy en la línea de lo que hemos comentado aquí, ¿no? Es un material muy claro y me ha gustado revisarlo. Si queréis leer algo más sobre lo que os he contado, pues si vais a esta dirección que tenéis aquí debajo en rojo, está todo un texto que es de libre acceso y que habla un poco de eso, ¿no? De la visión de aprender y de evaluar procesos, sobre todo de evaluar procesos, ¿no? La tercera es una publicación sobre un proyecto que hicimos durante el confinamiento de la pandemia y para gestionar las emociones. Luego os daré un poco el link que podéis encontrar en la web, que es un material que podéis utilizar, que también es de libre acceso. Un libro que se va a publicar, que aún no se ha publicado, pero que está a punto de publicarse, que me parece muy interesante y en el que he participado, es este de Medina y Chao Rebolledo, que se llama Educar durante la contingencia de la COVID, el caso de México. Es un trabajo de investigación sobre la realidad educativa en México durante la pandemia, qué ha pasado, qué no ha pasado y sobre todo qué podemos hacer a partir de ahora, cuál es la escuela que queremos en México a partir de ahora. Me parece un trabajo realmente muy actual, totalmente actual, muy interesante. Como os digo, se va a publicar en breve. Se está cocinando, pero sé que se va a publicar en muy breve y yo he tenido la oportunidad de participar con un capítulo en ese libro. Y bueno, la última es una profesora que ha hablado mucho también de evaluación y que es muy conocida, que es la profesora Neus San Martí. También tenéis ese libro de 10 ideas claves sobre la evaluación que podéis consultar. Si pasamos a la parte videográfica, siguiente, os he puesto tres inputs. El primero es eso que os decía de esa web en la que hay una serie de vídeos y materiales que hablan de las emociones durante el confinamiento. Hemos cogido 12 casos de lo que nos ha pasado en las casas, en los domicilios, qué les ha pasado a las personas, y entonces encontraréis allí unos vídeos donde hay una persona que os habla de su caso, de su problema, y luego hay un psicólogo o una psicóloga que le dice qué podría hacer. También hay un test para el usuario, que es un test que lo que pretende un poco es que uno aprenda a regular sus propias emociones. Bueno, lo podéis consultar, es de libre acceso y se llama Psychofight, como veis. El segundo, CriticEdu, ahí es una base de datos donde hemos puesto muchas situaciones y vídeos sobre impactos emocionales. Hay muchos vídeos de cosas que pasan en las clases, en las aulas, los principales problemas que pasan en las aulas y los incidentes críticos que pasan en las aulas. Y ahí podéis encontrar un material que a mí me parece muy interesante, en el que podéis encontrar desde qué hago cuando un estudiante está con el celular en clase, o qué hago cuando dos alumnos se pelean en clase, o qué hago cuando un alumno me insulta. Cosas que pasan en las clases en muchos niveles educativos y qué hacer ante eso. En ese CriticEdu encontraréis estos materiales. El último es un vídeo mío en el que hablo también de evaluar competencias y que bueno, podéis consultar, es bastante actual, bastante reciente, hace unos meses que hice esa conferencia y ahí también encontraréis material, pues si la queréis revisar. Y si pasamos a la siguiente, para terminar, me gusta esta frase, ¿no? Me gusta esta frase porque creo que hay que enseñar a los estudiantes que cuando más se aprende es a partir de los errores. Pero hay buenos y malos errores. Entonces hay que hacer buenos errores. Los buenos errores enseñan mucho y pueden ser muy utilizables, ¿no? Pone la frase, dice, mejor que dar una respuesta sin pensar. El alumno muchas veces da respuestas porque el profesor pregunta y quiere salir del paso y del problema y da una respuesta sin pensar. Mejor que hacer eso es cometer un buen error para pensar mejor. Entonces, los errores nos enseñan. La escuela es un lugar en la que hay que cometer errores, buenos errores, para aprender más y mejor. Luego en la vida los errores son más penados, ¿no? Penalizados, ¿no? Pero en cambio en la escuela se pueden y se deben cometer errores. Y los profesores y profesoras debemos propiciar que haya buenos errores para enseñar mejor a los niños y niñas. Y ahí ya he terminado. Si sigues con la siguiente, pues os agradezco mucho la atención. Creo que he estado así un poquito menos de una hora. Muchas gracias por atenderme. Espero que haya estado de vuestro interés lo que he propuesto. Sé que ahora tenéis esa discusión, ese debate. Espero que sea fructífero. Y luego yo voy a volver más tarde, en mi caso, bueno, no recuerdo ahora la hora que es para vosotros, para mí son las 7, pero creo que para vosotros no, debe ser, no sé, las 12, igual son las 12 o así. Volver a estar con vosotros y vosotras para oír vuestros comentarios, vuestras sugerencias, vuestras cuestiones, vuestras críticas, lo que os apetezca expresar, y aquí estaremos dentro de un ratito. Gracias a todos y a todas. Gracias a ti, doctor Monereo. Yo reitero lo que comentó el doctor Melitón. Gracias por tu generosidad. Nos has dado
argumentos para nuestra siguiente fase, que son estos grupos de reflexión en los que la riqueza de nuestras experiencias, sumado a estos planteamientos que nos das, suponemos unos diálogos bastante fructíferos. Muchísimas gracias, doctor, y adelante, Sandra. Gracias, doctora. Pues en este momento se realizará el traslado de los participantes a las salas virtuales simultáneas. Esta participación será en grupo por nivel educativo y función bajo la metodología grupos de reflexión. Les recordamos a todos que nos veremos nuevamente en el webinar de cierre a las 12:30 del día. Webinar de cierre de este proyecto Foro Educativo, la evaluación como responsabilidad ética en tiempos de pandemia. Que tengan excelentes trabajos. Nos da mucho gusto recibirlos nuevamente y vamos a dar paso a la plenaria Recuperando la Experiencia con la ciudadana María del Coral Morales Espinosa, subsecretaria de Educación Obligatoria. Muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes nuevamente. Este momento que hemos preparado es para realizar un intercambio, un diálogo con Carles Monereo, que sin duda, doctor, te comento, despertaste muchas inquietudes en los grupos de reflexión. Eso lo agradecemos muchísimo, porque la reflexión siempre nos dará pie a contrastar la rutina escolar, nuestros rituales docentes, con propuestas innovadoras que tendrán que resultar de esta contrastación entre pues los paradigmas que han movido nuestra práctica y que sin duda alguna se han visto trastocadas durante la pandemia. Los grupos de reflexión, bueno, hay muchísimos comentarios. Sin embargo, quiero empezar con un dato que nos llena de optimismo y que no quiero dejar pasar. Estamos en estos momentos 75,539 personal educativo, directivos, supervisores, docentes, educadores de inicial, maternal, preescolar, educación para adultos, educación física, educación especial. Yo creo que entre mayor diversidad de voces tengamos, mayor riqueza podemos obtener. Y bueno, yo voy a empezar con unos comentarios y después con algunas preguntas para el doctor Monereo, algunas muy filosas que nos van a ayudar muchísimo a concretar. Un primer comentario que se repitió en varias salas es a la pregunta de qué nueva connotación adquiere mi proceso de evaluación desde la ética del cuidado. De manera invariable, en varias salas se escuchó la voz, reconocer que la evaluación no es una amenaza para los alumnos. Reconocer que la evaluación tendrá que darnos elementos para evitar el fracaso escolar. Entonces, es una reflexión muy profunda que con diferentes frases se repitió en varias mesas. A esta misma pregunta de la nueva connotación, dice, los docentes aprendimos a ver al padre, a la madre de familia e inclusive a los hermanos como un puente de comunicación para dar un acompañamiento a nuestros alumnos. Y bueno, pues en ese acompañamiento establecer los docentes empatía con los padres de familia, que dicho sea de paso, a veces dentro de la escuela se ha visto a los padres de familia más que como un apoyo, como una amenaza. Entonces, durante este periodo se ha aprendido a revalorar su papel. Otra frase que se ha repetido, otro comentario, es que la evaluación
siempre es para mejorar, siempre tendrá que ser para reorientar la práctica del docente, pero también las formas de aprendizaje de nuestros alumnos. Aquí va una pregunta bien interesante con algo que el doctor Monereo nos dijo al principio, ¿verdad? Dice el doctor, y nos hace la pregunta el maestro Óscar Lozano. El doctor Monereo comentó que los procesos de aprendizaje suceden en la mente. Entonces, doctor Monereo, ¿evaluamos procesos o procedimientos? Muy bien. Bueno, pues muchas cuestiones, comentarios muy interesantes todos y le agradezco mucho la selección, Coral, porque la verdad es que una buena selección. Entonces vamos a ver si soy capaz de apostillar alguna cosa al respecto, ¿no? Efectivamente, estamos hablando de una evaluación para aprender, básicamente, una evaluación para aprender. Existe una evaluación para acreditar, pero es otro tipo de evaluación y no es a lo que nos referimos. Cuando nos referimos además a la enseñanza obligatoria, estamos hablando de que estamos formando ciudadanos. Decíamos antes, ciudadanos para el mundo, ciudadanos para su entorno, para lo local, ciudadanos que cuiden también de sí mismos. Y en este sentido no se puede suspender a nadie de ciudadano. Por lo tanto, la evaluación como un sistema para reprobar o suspender en la enseñanza obligatoria es absurdo. Siempre repito una frase que me gusta mucho de un amigo mío que me decía: un estudiante de la escuela obligatoria es como una mujer embarazada, no la puedes suspender de madre, porque a los 9 meses era madre. No vas a suspenderla, vas a intentar que sea la mejor madre posible. Tienes que hacer que los ciudadanos sean los mejores ciudadanos posibles. No les puedes suspender de ciudadanos y lo van a ser igual. Entonces, claro, en la enseñanza obligatoria la evaluación tiene que ser siempre para mejorar. El error es un elemento, un motor de cambio, pero no es para impedir que nadie siga adelante, ¿no? Al contrario, es para orientar, para guiar. Otra cosa sería luego la enseñanza posobligatoria, en la universidad. Entonces sí que tienes que garantizar que un doctor, un médico, pues no se va a dejar el bisturí dentro del paciente, ¿verdad? Y lo va a hacer bien. Entonces ahí sí que tienes que acreditar más, ¿eh? Pero la enseñanza obligatoria es otra cosa, ¿no? Es para todos los ciudadanos. Y en este sentido, completamente de acuerdo. Luego, recordemos que la evaluación tiene un poder brutal para cambiar las cosas, ¿no? Porque los estudiantes estudian en función de cómo se les evalúa. Los estudiantes aprenden, una frase que yo he repetido también mucho, ¿no? Dime cómo te evalúan y te diré cómo aprendes. Entonces, los estudiantes aprenden en función de cómo les vas a evaluar. Por lo tanto, cuando quieres hacer una innovación o un cambio, cambia la evaluación. Si cambias la evaluación, cambias las formas de aprender, incluso de enseñar. Porque los profesores están esos cambios de la evaluación. Si en un sistema estatal quieres que cambiar a los estudiantes, pon una selectividad para entrar a la universidad y piensa mucho en esa selección, en esa evaluación para entrar, porque esa evaluación va a determinar mucho cómo van a aprender. La evaluación tiene efectos retroactivos muy potentes sobre el aprendizaje y la enseñanza. Bueno, y en general sobre nuestras relaciones con los demás, ¿no? Tal como nos parece que nos somos evaluados, actuamos. Por lo tanto, en general, existe una evaluación también muy informal, ¿no? Con las personas, cuando hablamos con las personas, ¿no? Siempre, continuamente estamos de alguna manera valorando, estimando. En cuanto al tema de los padres, bueno, efectivamente, la pandemia nos ha dejado muchas lecciones, pero dos muy importantes son la importancia de los padres en la enseñanza y en la educación. Y especialmente esos padres que no vienen a la escuela, esos padres que realmente son los que nos cuesta llegar, ¿no? Suelo decir que muchas veces lo que hacemos en las formaciones es hablar a aquellos que no lo necesitan porque vienen a tu formación. La gente que viene a tu formación muchas veces ya cree en lo que dices, ya te ha escuchado, ya está de acuerdo contigo, ¿no? Los interesantes son los que no vienen, porque esos parece que no tengan interés o no estén de acuerdo contigo. Y lo mismo con los padres, ¿no? Los que vienen a la escuela y se interesan ya no son tanto nuestros clientes como aquellos que no vienen. Tendríamos que hacer un esfuerzo por acercarnos a los padres, por acercarnos a esos círculos que son muy importantes. Los niños y niñas cada vez aprenden más, no solo en la escuela, sino fuera de la escuela, claro. ¿Y cuál es nuestro poder? Los educadores tenemos mucho poder, porque yo siempre digo que un buen maestro, una buena maestra está en tu mente. Eso es como el pepito grillo que te acompaña siempre. Entonces te recuerda cosas y te dice, cuando estudias, hazlo así, piensa en esto, repítelo con tus palabras, ponte un ejemplo. Y todo eso, el buen profesor, la buena profesora siempre va en tu cabeza y te acompaña siempre, más allá de la escuela. Mucho más allá, muchas veces en toda tu vida, ¿no? Muchos los que hemos tenido buenos y buenas profesoras lo recordamos por las
cabezas, con sus voces, dialogando con nosotros. Y por eso hoy día aprende también pues, de los computadores, aprende de sus entornos familiares, aprende con sus amigos, aprende de los videojuegos, aprende de muchas cosas. Por eso es tan importante nuestra guía mental, esa guía que le acompaña y que le dice lo que tiene que aprender o lo que no, lo que está bien y lo que no, etcétera, ¿no? Y en este sentido es muy importante también los iguales, ¿no? En España yo creo que una cosa que sí que se ha hecho bien y es que se han creado burbujas escolares, de tal manera que hay un grupo de niños, unos 10 niños que siempre van juntos. Y se han seleccionado también por determinadas características. Se han seleccionado porque esos niños viven cerca de sus casas, están cerca geográficamente. Pero también porque hay niños que a lo mejor sí que tienen acceso a Internet, pero otros no. Entonces, claro, haces grupos heterogéneos donde unos niños pueden ayudarse a otros. Y en casos como este de pandemia, pues mientras uno se dedica a hacer una maqueta con las manos porque es más, sabe hacerlo mejor y tal, el otro que tiene acceso a Internet pues recoge documentación y se la pasa a los demás. Entonces pueden cooperar, pueden colaborar entre ellos como burbujas, ¿no? Que a la vez que son una burbuja sanitaria, porque están juntos siempre y por lo tanto de alguna manera se controla eso, también ocurre que se ayudan después fuera de la escuela, porque viven cerca, porque uno puede llevarle cosas al otro, porque se pueden comunicar. Especialmente es importante para esos niños y niñas que sabemos que hemos perdido durante la pandemia, que hemos perdido bastantes. Entonces, en todas partes, en todas partes. Y entonces, claro, para recuperar a estos es importante la relación con los padres, a veces con algún vecino, a veces con un tutor y muchas veces con sus compañeros, con sus colegas, con sus amigos, ¿no? Entonces, potenciar eso creo que es otro elemento muy importante, ¿no? Que se ha dicho por aquí. Y finalmente, si procesos o procedimientos. Esto es un tema más teórico, pero podríamos decir que en general nosotros decimos que los procesos son mentales, los procesos son la memoria, la atención, ¿no? El razonamiento, son procesos psicológicos que requieren de procedimiento, ¿no? Cualquier proceso necesita un soporte que es el procedimiento. Digamos que el proceso es analizar un cuadro, pero el procedimiento es hacer un mapa de conceptos, cuadro. O el proceso es leer, pero el procedimiento es subrayar. Yo puedo leer y comprender de distintas maneras, pero utilizar distintos procedimientos. Digamos que por lo tanto los procedimientos serían como el cuchillo, el tenedor, los cubiertos con los cuales pongo la información en mi mente, ¿no? El proceso es alimentarme, comer, pero lo hago a través de distintos utensilios que me ayuden a esa acción. Los utensilios son los procedimientos. Por lo tanto, digamos que los procedimientos que emplea un alumno nos pueden ayudar a inferir los procesos mentales, ¿no? Si un alumno está subrayando, está haciendo un mapa de conceptos y está haciendo un cuadro sinóptico, pues sabemos que está analizando. Entonces, indirectamente sabemos que está haciendo un proceso de análisis. El análisis en su cabeza no lo vemos, pero podemos inferirlo o deducirlo por el procedimiento que utiliza. Los mejores procedimientos, claro, ayudan a mejor pensamiento, claro. Por supuesto. Muy bien. Monereo. A ver, van otras 3 preguntas que creo que se repitieron mucho en las mesas. Muy bien. Generalmente a los alumnos cuando se les dice que se les va a evaluar, ¿verdad? Lo asocian con calificar y entonces hay un temor al número. Entonces la pregunta es, ¿cómo evaluar a los alumnos recuperando sus aprendizajes verdaderos sin decirles que es una evaluación y que con ello van a obtener una calificación? ¿Sí? Eso es todo. Bueno, claro, a mí me parece entre la enseñanza obligatoria y la enseñanza posobligatoria, pero sobre todo hablamos de la escuela y de la enseñanza obligatoria, ¿no? En la enseñanza obligatoria yo creo que la posibilidad de que los niños y niñas participen cada vez más, por ejemplo, en la evaluación es muy importante. Ya desde bastante pequeños pueden participar en esa evaluación. Entonces el profesor, la profesora, primero, desde el primer día de clase les tiene que explicar cómo les va a evaluar. Porque como decíamos antes, la evaluación va a determinar cómo van a aprender ellos, cómo van a estudiar. Entonces tienen que saber cómo les van a evaluar. Y a mí me gusta mucho poner ejemplos, además. Decirles, mirad, esta evaluación que hizo este estudiante me gustó mucho por esto y por esto. En cambio, esta no me gusta tanto por esto y por esto. Y que entienda muy bien lo que yo quiero. Pero además yo les voy a dar la oportunidad de que participen en la evaluación. ¿Os parece que estas preguntas están bien? ¿Las haríais de otra manera? O sea, que sean copartícipes de esa evaluación. Porque entonces se comprometen más, ¿no? La evaluación no solo es del profesor, es también del alumno. El alumno, sobre todo a partir ya de determinadas edades,
10, 11 años, los alumnos ya podrían decir muchas cosas sobre qué criterios utilizar, ¿no? Y si les parece que es justo o no justo, y se añadirían otra cosa, y se lo harían de otra manera. Entonces, es una cierta negociación que puede funcionar bien, y el profesor tiene que insistir, no, es que para mí evaluar es una manera de ver si estáis aprendiendo, es el termómetro. Yo pongo este termómetro, y a mí lo que me va a indicar es si el termómetro, si tenéis fiebre, pues qué os tengo que dar para que baje esa fiebre, ¿no? Pues lo mismo, si veo que hay una cosa importante que no habéis aprendido, mi obligación es que la aprendáis. Por lo tanto, no es para suspender a nadie, al contrario, es para ver cómo vais y por lo tanto, por eso decía también la importancia de que los alumnos se evalúen entre sí, que aprendan a evaluar, ¿no? También la importancia de que se den cuenta de cuando una pregunta es buena, está bien hecha, que aprendan ellos a evaluar también, a sus compañeros, a ellos mismos. A mí me gusta mucho una actividad que consiste, por ejemplo, en que los estudiantes se evalúan entre ellos y yo como profesor les evalúo a todos. Y luego comparo su evaluación con la mía. Entonces les muestro si su evaluación y le digo, uy, tú eres muy amigo de este, le has evaluado muy bien. Que yo no lo he evaluado tan bien. Y si tuviera que evaluar tu evaluación, no me gusta mucho. Me parece que has sido muy generoso. Y a otro le podría decir, tú has sido muy exigente porque evalúas muy por debajo de cómo yo evalúo. Sí, me parece que eres un poquito exigente, ¿no? Entonces, fíjate bien. Entonces, enseñarles cómo yo evalúo y que ellos aprendan a evaluarse y a evaluar a los demás. Entonces, ahí la evaluación empieza a tener otro sentido. Y luego no olvidemos que los buenos docentes, ¿qué les pasa? Que cuando llegan a la prueba ya saben a cada uno qué nota le van a poner, porque es que ya los conocen. Yo sé perfectamente lo que sabe y lo que no sabe. Y eso de alguna manera lo puedo intentar valorar, ¿no? Y decir, me ha gustado mucho la respuesta. Todos sabemos que la mejor evaluación suele ser la evaluación oral. Muchas veces, ¿no? Con un estudiante. Y lo que ocurre es que muchos estudiantes tienen dificultades para manifestarse oralmente y bueno, hay que buscar formas alternativas. Pero repito, se consigue reducir esa idea de que la evaluación es una espada, es un castigo, haciendo eso, ¿no? Normalizándola, enseñándola toda, enseñando por qué vas. A mí me parece horrible esos profesores que hacen exámenes sorpresa. ¿Qué sentido tiene eso? O sea, si tú lo que quieres es que aprendan, no suspenderles, no cogerles ¿no? Que aprendan, ¿no? Siempre pongo el ejemplo también de esos profesores, especialmente ya en media y en universidad, que se vanaglorian de suspender a la mayoría. Yo siempre digo, ¿se imaginan a un médico que se vanagloria de que la mayoría de sus pacientes mueren? ¿Se muere un buen médico ese? O sea, ¿cómo podemos...? O sea, un profesor tiene que pensar que su éxito es el éxito de sus estudiantes, con la exigencia necesaria. No que apruebe todo el mundo, pero yo estoy aquí para que aprueben. Siempre el mensaje que... Creo que hay algunos alumnos aquí que necesitan, pues mi reto es que estos estudiantes salgan adelante. Porque también hay algún estudiante que aprende bastante solo. Estos no necesitan maestros. Los maestros tenemos sentido porque hay alumnos que no aprenden solos. Claro, si no, ¿para qué somos necesarios los maestros, no? Entonces, y por lo tanto, nuestra profesión es precisamente ayudar a ese que no aprende solo. Ahí está nuestro punto fuerte, ¿no? Como profesionales. Bueno. Así es. Bueno, la evaluación entonces como un proceso compartido, ¿verdad? No unidireccional. Cuanto mayores son, más, claro, cuanto mayores años. Hay un movimiento ahora muy fuerte que se llama evaluación democrática y que un poco defiende esa idea, ¿no? De que incluso yo he visto experiencias ya en media y en universidad donde los estudiantes buscan algunos métodos de enseñanza, ellos, por su cuenta, y se los proponen al profesor y le sugieren esos métodos. Dicen, estos métodos, profesor, nos iría muy bien a nosotros. Aprenderíamos mejor. Porque los estudiantes tienen que empezar a entender que ellos son partícipes porque son ellos los clientes, de paréntesis, ¿no? Ellos van a recibir eso, por lo tanto ellos pueden opinar y decir, mira, a mí lo que me iría mejor para aprender es esto. ¿Cómo lo ve, profesor? Podemos ver si podemos hacerlo así, ¿no? Entonces, creo que cada vez más deberíamos, sí, que tendrían que ser copartícipes. Los americanos hablan mucho de partnerships, ¿no? Como socios, asociados, ¿no? El partnership. Entonces, como asociados en el aprendizaje, ¿no? En la labor. Exacto. Muy bien. Doctor Monereo, sin duda alguna, la acreditación o la promoción de un alumno al grado inmediato superior, hoy más que nunca encuentra bastantes dificultades.
Y hemos vivido recientemente el pasar a todos al grado siguiente, a pesar de que los alumnos hayan tenido una comunicación casi nula con sus maestros. Hay muchas voces que se manifestaron en las salas comentando qué argumentos puede haber para poder promover al siguiente ciclo escolar a alumnos que no cumplieron ni con la asistencia mínima a el intercambio pedagógico, a las clases. Estas ya sean virtuales, esto haya sido entregar trabajos por diferentes vías. ¿Qué argumentos puede haber para pasar al ciclo inmediato superior a los alumnos? Claro, desde la perspectiva que creo que se defiende ahora, que están ustedes defendiendo y que a mí me parece muy interesante, de la perspectiva del cuidado, la idea sería que queremos estudiantes que sean capaces de cuidar de sí mismos y de los demás y de su entorno. Esa sería la idea, digamos, básica, ¿no? Entonces debemos garantizar que eso se produce, ¿no? Que esos estudiantes son capaces de cuidarse y cuidar. Y por lo tanto, diríamos que un estudiante debe superar la enseñanza obligatoria en tanto en cuanto puede ser un ciudadano o una ciudadana que sepa cuidarse y cuidar a los demás y a su entorno. En tanto en cuanto un estudiante o una estudiante tenga esas, digamos, competencias, yo creo que ese estudiante tiene, lo decía antes, ¿no? Tampoco podemos, nadie puede suspender a un estudiante de ciudadano, por lo tanto, en realidad, lo que queremos es que aprenda y que sea capaz de tener una vida autónoma, ¿no? Y una vida más o menos, eso, digamos, habitable y que sea una persona que pueda desarrollarse. Y eso lo podemos garantizar. Por lo tanto, lo demás, digamos que este estudiante tenga determinados conocimientos, yo creo que es, en esta etapa, en la obligatoria, es un elemento que podríamos reconsiderar. Es decir, yo también apostaría más porque el estudiante siga con su grupo clase, su grupo natural, y porque siga avanzando y porque vaya compensando las cosas, que no por suspenderle o reprobarle o dejarle en el camino. Yo sería partidario de que eso ocurriera. Solo en los casos quizás en que viéramos que realmente un estudiante no tiene las competencias necesarias para, pues eso, lo que decía antes, para cuidar de sí mismo, cuidar de su entorno, es cuando deberíamos preocuparnos, ¿no? En estos casos. Pero creo que a veces tenemos también una cierta... Los padres muchas veces les ocurre, ¿no? Tienen una cierta, digamos, ¿cómo diríamos? Idea de que, ay, mi estudiante, mi hijo, pues no aprueba o no sabe. Yo siempre explico, digo, nadie cuando se presenta un trabajo luego cuando es adulto enseña en su currículum las notas que sacaba en la enseñanza primaria, ¿no? Ni siquiera en la secundaria. O sea, eso no forma parte de tu historial o de tu perfil, ¿no? Y sabemos todos que hay personas que durante la escuela formal pues no fueron buenos estudiantes, pero luego en la vida salieron adelante y viceversa. O sea que no parece que sea un elemento, ¿no? Tenemos que garantizar eso, que sepan cuidarse de sí mismos y de los demás y de su entorno. Eso es lo más, para mí sería lo básico, lo básico. A partir de lo básico, si hay un estudiante que es un crack en no sé qué temas, en astronomía, pues adelante, ¿no? Hay que potenciarle y hay que ayudarle y existe, ¿no? Y además está bien, me gusta mucho un cómic en la que sale la profesora y los niños van entrando, los niños de preescolar van entrando y les va diciendo: buenos días mi artista de cine, buenos días mi arquitecto, buenos días O sea, está bien no tener expectativas para tus alumnos, es decir, tú puedes llegar y puedes tirar para adelante, ¿no? Pero la base sería que al final quizás hay algún alumno que sobre todo tenemos que garantizar que sea un ciudadano que pueda tener una vida autónoma, independiente, que pueda tener su trabajo, que pueda tener, ¿no? Y esos serían los que también pues nos marcan un poco. ¿No? Porque hay otros que decía antes, ¿no? También tienen unos entornos familiares pues que les van a potenciar y que van a aprender ya sin tanta ayuda, ¿no? Sin tanta ayuda. No sé si he contestado. Sí que hay una cosa que me gustaría señalar y que es interesante, ¿no? Hay un libro que yo recomendaría su lectura, me gusta ese libro, que además de un compañero y un profesor muy conocido, que es Juan Ignacio Pozo, y que este libro se llama La escuela está desnuda. Y que lo que viene a decir Juan Ignacio Pozo es que estamos enseñando en la escuela para una sociedad que ya no existe. O sea, que entonces nos empeñamos mucho en, este alumno podrá pasar si no sabe lo que son si no sabe resolver problemas de segundo grado,
aritméticos de segundo grado, pues nos preocupa eso y, sin embargo, eso para la vida es relativamente importante. O sea, la vida va por otro camino, parece, y la escuela por otro. En estos momentos, la pandemia nos ha enseñado que tenemos que enseñar a los estudiantes cómo cuidar de sí mismos cuando existen este tipo de cuestiones, ¿no? De consideraciones, el cambio climático o sobre temas relativos a las relaciones personales, otras cosas que están ocurriendo en el mundo. Y parece que la escuela esté ahí perdida, aislada, y que enseña cosas, como decía, que ya no son para la vida, ¿no? Y entonces, Juan Ignacio Pozo en su libro dice nos estamos mirando al espejo los educadores y nos encontramos desnudos porque nos damos cuenta, por ejemplo, que no sabemos utilizar las nuevas tecnologías. Pero no lo sabíamos ya que no sabíamos. Ya lo sabíamos eso, que no sabíamos muy bien utilizar las nuevas tecnologías, o etcétera, ¿no? Ya sabíamos muchas cosas y ahora la pandemia nos ha puesto el espejo delante, ¿no? Y nos ha demostrado que estamos desnudos. Y que tenemos que hacer una reflexión de qué nos falta, ¿no? Qué cosas nos faltan para volver a tomar el pulso a la sociedad, ¿no? Y bueno, y me parece interesante esa reflexión que hace él. Muy bien, gracias, doctor. Finalmente yo creo que pues tampoco es tener todas las respuestas, ¿verdad? Sino esta posibilidad que nos das de brindarnos elementos para que nosotros en nuestras aulas, que vamos a tomar las decisiones, tengamos mayores herramientas para tomar una decisión con información razonada y con justicia y equidad, ¿verdad? Entonces, sí. Creo que aquí no resolveríamos todo, sin embargo... No. Y además mira, y si me permites para terminar, cada vez más pienso que no debemos intentar buscar el consenso absoluto. O sea, pienso que estamos en una sociedad muy heterogénea, con muchos puntos de vista, y lo que hay que buscar es el respeto y la tolerancia, más que el consenso. Porque el consenso no vamos a conseguirlo. Hay personas que vienen de otras visiones, de otras percepciones. Entonces es difícil que todos vayamos a una absolutamente y veamos el mundo exactamente igual. Entonces hay que aceptar que hay otros puntos de vista, otras miradas, y que hay que llegar, digamos, a respetar y a tolerar determinadas cosas. Decir, igual, muy bien, pues esto lo haremos así porque tú lo ves más claro y te parece que es razonable, y yo haré esto así si te parece bien y tú colaborarás. Entonces hay que llegar a acuerdos y a negociaciones desde miradas distintas y no empeñarnos en que todos tengamos una única visión y verdad y el consenso único. Eso yo creo que ya no funciona en ninguna parte, en ningún nivel. No. Aprovechar dos preguntitas últimas. Sí. Doctor, yo me disculpo con mis compañeros, pues porque hay bastantes comentarios y todavía bastantes preguntas. Bueno, sin embargo, pienso que todas confluyen en estas que he estado mencionando, que son como la inquietud de la mayoría. Claro. Una muy interesante ahora que hablas de la heterogeneidad que nos caracteriza. Por supuesto, la pandemia mostró la asimetría tremenda en las condiciones para vivir una vida digna. Es decir, las desigualdades económicas y sociales salieron a flote. La pregunta de una maestra es, ¿cómo construir aprendizajes relevantes en el plano personal, local y global entre estas poblaciones totalmente vulneradas por la desigualdad económica? Sí, es una pregunta muy compleja realmente, ¿no? Y antes hablábamos, yo desde luego no tengo ninguna varita ni ninguna verdad absoluta. Yo me pregunto, ¿qué haría yo? O sea, cuando me hacen estas preguntas yo pienso, yo soy un profesor, lo soy, he dado clases en algún momento fuera de la universidad, entonces, ¿qué haría yo cuando tengo algunos estudiantes que realmente me doy cuenta que por sus condiciones personales, por sus contextos, etcétera, pues por una parte pienso siempre en objetivos mínimos, ¿no? Yo creo que hay unos objetivos mínimos, que es lo que decíamos antes, ¿no? Los objetivos mínimos son que una persona sepa cuidar de sí misma y de su entorno. Para mí este sería el objetivo mínimo, alcanzable. Y entonces ese objetivo mínimo que requiere, pues yo a este alumno, ¿cómo le puedo ayudar para que ese mínimo lo pueda alcanzar, ¿no? Siempre digo, sin descrédito de que hay otros alumnos que puedan más y que también tienen derecho a desarrollarse, pero
¿Cuál sería? Y entonces, bueno, siempre pienso en términos de cuando acabe mi asignatura, este alumno, ¿qué tres cosas qué tres cosas quiero que sepa hacer o que sepa decir o que sepa aprender, que haya aprendido? ¿Qué tres cosas? Entonces, a veces no soy muy ambicioso, no, simplemente ponerme como objetivo y esas tres cosas que sean prácticas, tres problemas prácticos. Entonces, bueno, para ser un buen ciudadano en esta población, en este lugar rural, en este pueblo, en esta villa, ¿cuáles son los problemas principales que les tienen estas personas? Los 3, 4 problemas principales. Pues no sé, un problema relativo a la higiene, puede ser un problema, ¿no? Un problema relativo a una alimentación equilibrada, puede ser otro problema, ¿no? Entonces, claro, yo tengo que trabajar para eso, tengo que darle los conocimientos a esta persona para que tenga unas situaciones de higiene y de alimentación mínimas en su contexto. Entonces y eso es lo que voy a evaluar también, que sepa, digamos, buscarse la vida o que sepa desarrollar unas competencias que le permitan tener una situación saludable, higiénica y desde el punto de vista de la alimentación, pues correcta, con las posibilidades que existen. Eso no quiere decir, yo decía que la acción tiene que ser a nivel personal, esto sería personal, a nivel local, tengo que activar movimientos sociales en ese lugar para que las cuestiones higiénicas y de alimentación mejoren y a nivel global y planetario. Tengo que votar a políticos y votar a opciones que ayuden a esta gente en esta situación. Estos son los 3 niveles a los que tengo que trabajar. Por tanto, tengo que educar a mis estudiantes para que trabajen a estos 3 niveles. Al suyo en su casa, al suyo en su barrio y al suyo en su país y en su mundo, ¿no? Y entonces, en cada uno pues hay acciones que se pueden hacer. Algunas son asociativas, otras son como activista político, en el sentido de que tú votas y tienes opción a movimientos y a tal, y otras en tu casa y con todos los tuyos, ¿no? Entonces, a estos 3 niveles deberíamos trabajar en lo posible. Ay, pues mira, muchas gracias, doctor. Había otra pregunta que la acabas de responder con lo que acabas de decir. Había una pregunta que se refería a las poblaciones que requieren una educación especial tienen algún tipo de impedimento de una u otra capacidad, pero que desarrollan otras. Es, como lo acabas de decir, desde sus contextos, y también hablan de la población indígena. Y es cómo evaluar cuando para estas poblaciones la currícula es igual que para todos los demás. Claro, pues por una parte tenemos que ser sensibles a sus idiomas, a sus lenguajes, a sus formas de representarse el mundo y a su realidad, que es en la que en buena parte van a vivir. Pero también es importante, para mí es importante que las aulas sean una representación de la sociedad. Tanto en el aula tiene que ser heterogénea, en el aula tiene que haber personas de origen indígena, pero también personas de otros orígenes. Entre otras cosas porque es importante que se conozcan, que se entiendan, cuando sea posible, y porque tienen que convivir luego, por lo tanto tienen que empezar sabiendo convivir en la escuela, y cada uno desde sus potencialidades, que todos las tenemos, y de nuestras vulnerabilidades, que todos las tenemos. Entonces yo creo mucho en las aulas heterogéneas, en las aulas, y los alumnos son los primeros que saben 2 cosas. Una, que el profesor a veces, la profesora para animarle a uno le dice muy bien, pero el alumno ya sabe que no está muy bien. Entonces no hay que hacer eso tampoco, ¿eh? Pues el alumno sabe perfectamente cuando un trabajo está bien o no y lo puede comparar con los demás. Y entonces el alumno sabe, bueno, el alumno puede decir, yo no he hecho una producción tan buena como porque este tiene unas ventajas, otras cosas que a mí pero en cambio yo sé hacer otras cosas que este compañero igual no sabe hacer. Por tanto, potenciar estas visiones diversas que tenemos para hacer buenas cosas, ¿no? Los equipos son heterogéneos hoy en día, los equipos que trabajan. A la gente no le interesa tener otra persona que sepa hacer lo mismo que otro. A mí me interesa tener una persona al lado que me complemente, que sepa hacer otras cosas que no sé hacer. Y eso creo es importante. Por eso me gusta mucho que los alumnos además trabajen en equipos distintos, heterogéneos, que vean cómo se pueden complementar y trabajar, porque luego en la sociedad lo harán, van a hacerlo así. Y eso debe empezar desde el principio, ¿no? Y bueno, y acercarse a la realidad. Como digo, el aula en la enseñanza obligatoria es un aula de ciudadanía. Y de lo que debemos hacer es intentar eso, que se cuiden y que cuiden de los demás. Me gusta mucho esa idea del cuidado. Muy bien, muy bien. Pues, bueno, pues doctor, ha sido todo un placer, sin duda alguna. También. Sin duda alguna, creo que va a ser una gran satisfacción porque tu palabra, tu pensamiento, tu experiencia como maestro,
pues ha llegado a 75,000 maestros que eso, estamos... sí. Eso me sobrecoge un poco, pero bueno, como he dicho antes, nadie tiene la verdad absoluta y lo que hay que hacer no es consensuar, es compartir y respetar. Tampoco no quisiera, uno se siente un poco cohibido, ¿no?, cuando piensa en esa. Pero bueno, agradecer mucho, ¿no?, a las personas que nos han acompañado, ¿no?, y que hayan, no sé si perdido este tiempo con nosotros, ¿no?, hablando y escuchando. Pues muchas gracias a todos y a todas. Pues muchas gracias por esta posibilidad de reflexionar juntos y, repito, de que nos puedas dar elementos que nos ayuden a tomar decisiones en estos momentos en el que como maestros necesitamos tener bastante información que nos ayude precisamente a trazar una nueva ruta, porque regresamos a la escuela, pero a una escuela nueva, ¿verdad? No quiero cansarles, pero bueno, si me permiten también, antes hablábamos de las burbujas entre alumnos. Son muy importantes las burbujas entre profesores, entre docentes. Tenemos que trabajar juntos los docentes. Una cosa que nos ha enseñado la pandemia es que hay compañeros que hacen cosas con el computador porque saben más y están más avanzados en algunas cosas. ¿Por qué no nos juntamos y yo hago un tipo de actividades para ese compañero que sabe de computadores y él me pasa las suyas? ¿Y por qué no hacemos bases que podamos compartir, ¿no? ¿Y por qué no hacemos algunas clases dos profesores juntos? Porque uno puede ayudar al otro y uno aprende mucho de un compañero cuando da una clase. Y esa es una formación muy barata y muy buena, ¿no? O sea, ¿por qué no también hacemos burbujas entre los profesores y los docentes para mejorar nuestro trabajo, ¿no? Yo creo que ahí hay un potencial muy potente que a veces por miedos, por vergüenzas y tal no desarrollamos, ¿no? Bueno, nada, ya muchas gracias de nuevo y estamos en contacto y nada, muy agradecido por la invitación. Doctor Lozano, muy agradecido por la invitación. Muchas gracias. Muy bien. Adelante, Sandra. Muchas gracias. Con esto cerramos la plenaria recuperando la experiencia. A continuación, disfrutaremos una presentación artística en la celebración al Día del Maestro.